Kurenai sintió que había descubierto la verdad. Miró a Seiryu y susurró. Seiryu, ¿no crees que ese tipo de pelo blanco es el mirón de esta mañana? ¿Y encima está practicando ninjutsu con el Junin Minato? ¿Crees que el Junin Minato cayó en su trampa? Parece de los que se dejan engañar fácilmente. ¿Deberíamos ir a confirmarlo? Ella de verdad pensaba que Minato era ingenuo. Siempre sonreía con amabilidad y nunca se defendía cuando la Junin Kusina le molestaba. Parecía una persona sinceramente honesta. Y la gente honesta es la más fácil de engañar. Seiryu asintió con cara de póker. Ahora que lo dices, sí se parece un poco. ¿Qué más podía decir? Kurenai había dado en el clavo por una vez, así que más le valía seguirle la corriente. Después de todo, era su hermana pequeña. Al escuchar la confirmación de Seiryu, Kurenai se indignó de inmediato. HMPH, ese asqueroso mirón. Vamos, Seiryu, vamos a desenmascararlo. Aunque el Junin Minato no haya sido engañado, no podemos dejar que se junte con alguien así. Se va a contagiar. Esa mañana, Seiryu ya había castigado al mirón, dando un buen ejemplo. Ahora, ella también quería hacer valer la justicia. No podía permitir que el Junin Minato fuera engañado, y mucho menos que anduviera con esa clase de persona. Había que desenmascararlo, sí o sí. Kurenai agarró a Seiryu y se lo llevó por delante, avanzando hecha una furia. Seiryu, sin poder hacer más, se dejó llevar. Los dos se movían rápido y no tardaron en llegar. Kurenai señaló a Jiraiya sin perder un segundo y le espetó. HMPH. Asqueroso mirón, ¿qué haces tú aquí? ¿Acaso intentas engañar al Junin Minato? Luego miró a Minato con seriedad y dijo. Junin Minato, no debe acercarse a él. Es un mirón. Esta mañana. Y Kurenai empezó a enumerar todos los crímenes de Jiraiya de un tirón. Alguien así merecía un castigo. Estar espiando en una posada con aguas termales era una bajeza, una vileza. Jiraiya y Minato se quedaron callados. Minato se rascó la cabeza, incómodo. Miró de reojo a su maestro, sin saber qué decir. Vaya, qué dolor de cabeza. ¿No podía su sensei portarse bien? Como su alumno, ¿cómo se suponía que debía arreglar este desaguisado? Jajaja, Jiraiya soltó una risa forzada. Ser acusado en público, y encima por una niña, era incómodo, incluso para alguien tan desvergonzado como él. Todavía le faltaba mucho para alcanzar el nivel de sinvergüenza que tendría en el futuro. Así que, por ahora, Jiraiya no iba a admitir nada. Total, no había pruebas. ¿Para qué iba a confesar? Obligándose a mantener la calma, Jiraiya esbozó una sonrisa amigable. Pequeños amigos, ¿no me habrán confundido con otra persona? Llevo toda la mañana aquí entrenando con Minato. ¿Cómo iba a tener tiempo para algo así? Además, tal vez hayan oído mi nombre antes. Jiraiya planeaba usar su reputación para limpiar su imagen. Kurenai lo miró con recelo. ¿He oído tu nombre? Ja. Jiraiya rió 3 veces y comenzó un baile extraño, moviendo la cabeza al ritmo. Soy el sabio sapo de pelo blanco, conocido en los 4 puntos cardinales, uno de los poderosos Sannin, un hombre tan apuesto que hace callar a los niños de un vistazo. Tras una ristra de presentaciones abstractas y exageradas, Jiraiya golpeó el suelo con su jeta, se echó el largo pelo blanco hacia atrás y declaró orgulloso. Soy el gran Jiraiya. Seiryu no pudo evitar taparse la cara. La vergüenza ajena le estaba dando con ganas. Pensaba que él era raro, pero la gente de Konoha era mucho más estrafalaria de lo que imaginaba, cada cual más esperpéntico. ¿Sabios sapos? ¿Jiraiya? Kurenai se tocó la barbilla, sintiendo que había oído ese nombre en algún lado. Entonces, pensó un momento y, sorprendida, señaló a Jiraiya. ¿Usted es el gran Jiraiya? ¿Uno de los Sannin? ¿El mismo que la dama Tsunade? Su sueño actual era convertirse en una ninja poderosa como Tsunade, así que, por supuesto, conocía el nombre de los Sannin. Pero este mirón resultaba ser el gran Jiraiya, uno de los Sannin. ¿Cómo era posible? Su mundo se estaba derrumbando. Los Sannin eran figuras legendarias en el mundo shinobi. ¿No se suponía que eran poderosos, serenos y dignos? ¿Cómo podían hacer algo tan vergonzoso? Exacto, ese soy yo. Jiraiya se rió con orgullo, sintiéndose triunfador. Era hora de desvincularse de esa acusación de mirón de una vez por todas. Dijo con tono conciliador. ¿De verdad crees que yo, uno de los Sannin, me rebajaría a espiar? Seiryu y Minato se quedaron mudos. Sí, lo harías. No solo lo harías, sino que lo has hecho muchísimas veces. Kurenai dudó. Miró instintivamente a Seiryu, buscando confirmación. No quería que fuera verdad.
Ya había etiquetado a ese tipo como el mirón de la mañana. Y ahora tenía que aceptar que el mirón era nada menos que uno de los Sannin. No quería creerlo. ¿Cómo iba a ser el gran Jiraiya de los Sannin un pervertido así? ¿Sabio sapo? Más bien sabio pervertido. No sé. Seiryu se encogió de hombros y le preguntó a Minato. Junin Minato, ¿él es de verdad el gran Jiraiya, uno de los Sannin? Minato soltó un par de risas incómodas y asintió. Es mi maestro. Y sí, realmente es Jiraiya, uno de los Sannin. Después de todo, era su maestro, así que Minato tenía que cubrirle las espaldas hasta cierto punto. Añadió. Y el sensei ha estado aquí entrenando conmigo desde esta mañana. No se ha movido de este sitio en ningún momento. ¿Qué más podía hacer? No le quedaba otra que apoyar a su maestro. Si esto se confirmaba, no solo caería la reputación de Jiraiya, sino también la suya. Jiraiya le hizo un pulgar hacia arriba a su alumno a escondidas y asintió repetidamente. Eso es, eso es. He estado aquí toda la mañana. Minato puede confirmarlo. Kurenai sintió que la subestimaban. Ya ni Seiryu podía engañarla, y ahora querían hacerlo con esto. Los adultos eran unos taimados. Murmuró entre dientes. No tengo 3 años. ¿Acaso necesitaba más pruebas? El moretón aún se le notaba en la cara. ¿De verdad creía que con un poco de maquillaje lo disimularía todo? La voz de Kurenai no era alta, pero Minato la oyó, sintió que le ardían las mejillas y cambió rápido de tema con una sonrisa. Kurenai, Seiryu, ¿qué hacéis por aquí? Ah, claro, hoy es domingo, el día libre de la academia. ¿Salisteis a pasear? Seiryu respondió. Sí, solo dando un paseo. Hay que desconectar de vez en cuando. Por cierto, Junin Minato, ¿ese ninjutsu en el que trabajas es el que mencionaste antes? Minato sonrió. No pensé que lo recordarías. Sí, es ese. Pero aún está incompleto. Por ahora es solo un prototipo. Seiryu fingió comprenderlo todo de repente y lo elogió con picardía. Desarrollar un ninjutsu nuevo por tu cuenta, el Junin Minato, es increíble. Como era de esperar de un Junin de Konoha. Dicho esto, aunque sentía curiosidad por saber en qué punto estaba Minato con el Rasengan, no preguntó directamente. Eso era un asunto privado. Sí, seguía siendo un niño, y si preguntaba, la mayoría pensaría que era simple curiosidad infantil. Pero Seiryu tenía su propio criterio. Entendía el principio de no preguntar por asuntos profundos si no había confianza. Minato se rió entre dientes y negó con la cabeza. No es para tanto. Si hablamos de ser increíble, tú no lo eres menos. Estuve mirando esos cuadernos de ejercicios, y había preguntas que ni yo mismo podía resolver. Lo del cuaderno había sido tan sonado, se decía que ni el Hokage había podido resolver las preguntas, que no solo los estudiantes de la academia se fijaron. Hasta algunos Junin le prestaban atención. Por curiosidad, él había cogido un ejemplar para probar. Pero varias de las preguntas lo dejaron completamente perplejo. Kusina se había burlado de él durante días, diciendo que hasta un cuaderno de ejercicios de un estudiante le había engañado. También había oído hablar de la reputación de Seiryu, un genio aún mayor de lo que él mismo había sido en la academia. Ah, sí, y su maestro también mencionó que Seiryu parecía haber aprendido el puño de fuerza monstruosa de la dama Tsunade. Con semejante talento, hasta él se sentía un poco eclipsado. Seiryu, ajeno a todo eso, parpadeó con sorpresa. ¿Eh? ¿El Junin Minato también practica con cuadernos? Pensaba que eso era solo para estudiantes. Minato sonrió. Bueno, cuando es un cuaderno que ni el Hokage puede resolver, uno siente curiosidad. Jiraiya, que acababa de volver a la aldea y no sabía nada de lo que había pasado últimamente, preguntó con interés. ¿Cuadernos de ejercicios? ¿Qué cuadernos? Minato le explicó la situación. ¿Ni el viejo pudo resolverlos? Ahora siento curiosidad. Jiraiya arqueó una ceja, sintiendo una extraña competitividad. Sus propias obras literarias siempre eran criticadas por el viejo como escritos inservibles, pero un cuaderno creado por un crío había conseguido que el viejo soltara dinero y lo convirtiera en un curso de la Academia Ninja. Se sentía derrotado sin motivo. Seiryu lo miró. Si el gran Jiraiya está interesado, otro día puedo regalarle un cuaderno. ¿Qué pillo eres? Jiraiya se rió y luego hizo un gesto despectivo. Pero déjalo. Ya pasé la edad de estudiar. Si el viejo no pudo resolverlos, yo solo estaría torturándome. Conocía sus límites. Claro que sentía curiosidad, pero si ni el Hokage había podido, ¿qué posibilidades tenía él? No iba a meterse en un berenjenal. Tras una breve pausa, Jiraiya entrecerró los ojos con aire inquisitivo. Seiryu, chico, Minato dice que eres un genio. ¿Cuántos ninjutsu has aprendido hasta ahora?
Ese puñetazo de esta mañana le había dejado una profunda impresión. Por su experiencia siendo enviado por los aires por Tsunade a lo largo de los años, ese golpe realmente se parecía al puño de fuerza monstruosa. Pero Minato le había dicho sin rodeos que Seiryu no era discípulo de Tsunade, así que ¿dónde lo había aprendido? Seiryu captó el tono de sus palabras y respondió con calma. Ayer empecé a aprender la transformación de la naturaleza del chakra. Aún no he aprendido ningún ninjutsu. Pero sí experimenté un poco y desarrollé una técnica de aplicación de chakra por mi cuenta, inspirándome en el puño de fuerza monstruosa de la dama Tsunade. Ya que Jiraiya se había interesado por él, a Seiryu no le importaba mostrar un poco de su fuerza. Jiraiya era uno de los shinobi de élite de Konoha, tanto en poder como en estatus. Aparte de ser un pervertido, no tenía ningún defecto real. El puñetazo de esta mañana pretendía dejar una buena impresión y facilitar el contacto futuro, pero no esperaba volver a encontrarse con él esa misma tarde hasta Seiryu se sorprendió. Lo desarrolló él solo. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, mostrando un asombro genuino. Un momento, ¿qué edad tenía este crío? Desarrollar una técnica de aplicación de chakra basándose en el puño de fuerza monstruosa de Tsunade, eso era prácticamente lo mismo que crear un nuevo ninjutsu desde cero. ¿Un estudiante de primer año de la Academia Ninja podía hacer algo así? ¿Era tan monstruoso? Jiraiya soltó un suspiro lento y dijo con seriedad. ¿Puedes mostrármelo? Esta mañana bueno, Tsunade y yo nos conocemos de hace tiempo, y conozco bien su puño de fuerza monstruosa. Quizá pueda darte algún consejo o sugerencia. Aunque había recibido el golpe antes, había sido demasiado rápido. No había tenido oportunidad de sentirlo bien. Solo pensó que se parecía a la técnica de Tsunade. Ahora, al oír que Seiryu lo había desarrollado por su cuenta, Jiraiya estaba seriamente intrigado. Los ojos de Seiryu se iluminaron. Por supuesto. También sentía curiosidad. Había diferencia entre su versión del puño de fuerza monstruosa, que incorporaba la técnica de aplicación de la Duno, Sho, y la de Tsunade. Acercándose a un árbol con un tronco del grosor aproximado del muslo de un adulto, Seiryu respiró hondo y fijó la mirada en su objetivo. Apretó el puño y su chakra se elevó al instante. Con un movimiento brusco, lanzó el puñetazo hacia adelante. ¡Bum! Con un golpe sordo, el árbol que tenía delante fue perforado de lado a lado. Astillas volaron por todas partes mientras el árbol entero se desplomaba. La fuerza bruta de ese golpe era aterradora. Jiraiya se quedó sin palabras. Así que esta mañana se había contenido. Si ese puñetazo le hubiera alcanzado con toda su fuerza mientras estaba desprevenido, habría salido volando. La voz de Jiraiya estaba llena de incredulidad. ¿De verdad desarrollaste eso tú mismo? Al analizar el golpe con atención, se dio cuenta de algo aún más sorprendente. El puño de fuerza monstruosa de este chico era más refinado que el de Tsunade. No, quizá refinado no era la palabra exacta. El enfoque era simplemente diferente. El puño de fuerza monstruosa de Tsunade priorizaba la fuerza explosiva pura y la destrucción bruta. La versión de Seiryu era un poco más débil en poder destructivo puro, pero su impacto y poder de penetración eran mucho mayores. En otras palabras, la energía estaba más concentrada y enfocada. ¿Podía un crío que ni siquiera se había graduado de la academia crear una técnica así desde cero? Minato estaba igual de atónito. Murmuró. ¿Esa precisión en el control del chakra a esta edad? Es un genio de verdad. Este nivel de control de chakra tan fino, y encima en un estudiante de la academia, ni siquiera algunos Chunin normales podían hacerlo. ¿Era el clan Uzumaki tan increíble? Un momento, no. Aunque Kushina tenía un buen control de chakra, no era para tanto, ¿verdad? Justo cuando Seiryu iba a responder, Kurenai se adelantó, se puso las manos en las caderas y anunció orgullosa. Claro que Seiryu lo desarrolló él solito. Y solo le llevó 2 meses. 2 meses. Minato y Jiraiya intercambiaron miradas, viendo ambos el mismo asombro en los ojos del otro. ¿2 meses? Olvídate de desarrollarlo solo, incluso con la guía de un maestro de renombre, aprender algo tan avanzado en solo 2 meses era. Se me da bastante bien controlar el chakra, pero aún así necesité 2 meses para perfeccionarlo del todo. Seiryu le revolvió el pelo a Kurenai, indicándole que no se pusiera tan orgullosa. Él estaba siendo modesto. Luego miró a Jiraiya y preguntó. Por cierto, gran Jiraiya, ¿nota la diferencia entre mi puño de fuerza monstruosa y el de la dama Tsunade? Jiraiya pensó un momento y luego explicó. Definitivamente hay diferencia. ¿Cómo decirlo? Tu puño de fuerza monstruosa es similar al de Tsunade, pero también distinto. La técnica de Tsunade tiene un poder destructivo mayor, mientras que la tuya se inclina más hacia la fuerza de impacto.
Los principios eran los mismos, pero el desarrollo había divergido, teniendo cada una sus puntos fuertes. Seiryu asintió. ¿Fuerza de impacto? ¿Se refiere a una mayor penetración? El AD-1 Sho estaba originalmente diseñado para emitir una onda expansiva que causara daños internos. Como subversión del puño de fuerza monstruosa incorporaba esa técnica, naturalmente adquiría rasgos similares. Entonces, fuerza de impacto debía referirse a la penetración, ¿verdad? Jiraiya se quedó atónito un segundo y luego suspiró. Captar algo así con tanta rapidez, la mente de este chico era increíblemente aguda. Seiryu no respondió. Ya estaba acostumbrado a que le llamaran genio. En cambio, preguntó. Gran Jiraiya, ¿cree que hay algún aspecto de mi puño de fuerza monstruosa que pueda mejorarse? Seiryu respetaba la capacidad de enseñanza de Jiraiya. De hecho, en su mente, las habilidades didácticas de Jiraiya estaban a la par con las del Sensei Kaido, que ayudaba a los estudiantes a aprender el Ryu de un golpe, despertar el Aosoku Aki con 2, y romper la barrera con 3. Solo había que ver en qué monstruos se habían convertido los discípulos de Jiraiya. Sin duda, era un maestro de renombre. Su único fracaso fue entrenar a Naruto durante 2 años y no enseñarle nada. Pero no se le podía culpar realmente. Eso fue antes de la actualización del sistema, cuando ni siquiera se había introducido la transformación de la naturaleza del chakra. No le echen la culpa a Jiraiya por eso. Jiraiya negó con la cabeza. No necesita mejora. La técnica ya está completa. Dado que es fundamentalmente diferente a la de Tsunade, no tiene sentido comparar cuál es mejor. Lo que te falta ahora es edad. Ninguna técnica era superior. Sus enfoques eran simplemente distintos, así que no había manera de compararlas directamente. Si faltaba algo, era que Seiryu aún era demasiado joven para sacar todo el partido a la técnica. Seiryu parpadeó. ¿De verdad? ¿Sin necesidad de mejora? ¿El puño de fuerza monstruosa que él mismo desarrolló era tan completo? No está mal. Eso le dio una gran sensación de logro, como era de esperar de él. Jiraiya no tenía ni idea de lo que estaba pensando, pero de repente hizo una propuesta. Seiryu, ¿qué te parece convertirte en discípulo de este sabio? Con tu potencial, si tienes la guía de un buen maestro, tus logros futuros podrían superar la imaginación de todos. Debido a la profecía del gran sabio Sapo, Jiraiya siempre había estado buscando al niño de la profecía que cambiaría el mundo ninja. Y ahora, empezaba a pensar que Seiryu podría serlo. Este nivel de talento y potencial incluso superaba a Minato, a quien siempre había tenido en alta estima. Se acercaba a Nagato, su otro discípulo fallecido que había despertado el Rinnegan. Seiryu se quedó desconcertado. Fue un poco repentino. ¿Acaso pensaba que él era el niño de la profecía? Ni de broma. Un transmigrador estaba muy por encima de cualquier niño de la profecía o elegido. Quizás ni el gran sabio Sapo podía predecir el futuro ahora. Los transmigradores eran así de poderosos. Aún así, Seiryu empezó a pensar. Convertirse en discípulo de Jiraiya parecía una situación en la que todos ganaban. Kurenai, que estaba cerca, miró a Jiraiya con desconfianza. Luego observó a Seiryu y preguntó nerviosa. Seiryu, si te conviertes en discípulo del gran Jiraiya, no te volverás malo, ¿verdad? ¿No empezarás a espiar? Estaba realmente preocupada. Si Seiryu se volvía discípulo de ese mirón, de ese sabio pervertido, uno de los Sannin, ¿se echaría a perder? No quería ver a Seiryu por el mal camino haciendo cochinadas como espiar. Jiraiya se quedó sin palabras. Ya dijo que no era un mirón. ¿Por qué esta niña no le creía? Los niños de hoy en día eran cada vez más difíciles de engañar. ¿Y qué significaba eso de que Seiryu se volvería malo y empezaría a espiar si se hacía su discípulo? Era una calumnia. Una calumnia contra Jiraiya de los Sannin. Minato se quedó mudo. Sintió que le habían disparado sin razón todo por culpa de su propio maestro. Una oleada de frustración silenciosa. ¿Podía su maestro comportarse con normalidad de una vez? Espiar con la excusa de material de investigación seguía sin ser aceptable. Seiryu le dio un pequeño golpe en la frente a Kurenai. Dale un poco de al hombre, ¿quieres? Suspiró. ¿Qué estás pensando? El gran Jiraiya no es esa clase de persona, ¿vale? No podía terminar esa frase en serio. Aún así, dejando de lado las tendencias pervertidas de Jiraiya, era una persona con mucho carisma. Su muerte en la línea temporal original había sido trágica. Kurenai murmuró, ¿no lo es? Seiryu fingió no oírla. Hizo una leve reverencia a Jiraiya y sonrió. Gran Jiraiya, ¿podría tomarme un tiempo para pensarlo? Esto ha sido muy repentino, y también necesito explicárselo a los mayores en casa. Ja ja ja.
Jiraiya se rió e hizo un gesto despreocupado con la mano. Por supuesto. Convertirse en discípulo no es un asunto menor. Deberías hablarlo con tus mayores. Este chico no solo tenía talento. También era prudente y mesurado en sus acciones. Si hubiera sido otro, habría aceptado en el acto. Pero este dijo que quería consultarlo con sus mayores primero. Poco común, realmente poco común. Seiryu sonrió. De acuerdo. Convertirse en discípulo de Jiraiya era una gran opción. Además, probablemente tendría la oportunidad de aprender el arte sabio en el futuro. Kurenai hizo un puchero. Aunque aún tenía algunas quejas sobre Jiraiya, sabía lo que significaba el título de Sannin. No objetaría cualquier decisión que tomara Seiryu, solo le estaba recordando antes. Era considerada, no testaruda. Minato también se sorprendió un poco con la propuesta de su maestro, pero después de pensarlo, no le pareció extraño. Sonrió a Seiryu. Si te conviertes en discípulo del sensei, seremos hermanos de armas. A Kusina le caía muy bien Seiryu, su hermanito del mismo clan. Minato también tenía una buena impresión de él. Tener un hermano menor de entrenamiento así sonaba bastante bien. Sonrió y dijo, piénsalo bien, Seiryu. Seiryu asintió. Lo haré. Entonces no interrumpimos tu entrenamiento de ninjutsu. Le explicaré la situación a mis mayores cuando llegue a casa. Acto seguido, se dio la vuelta para irse, llevándose a Kurenai con él. Mirándolos alejarse, Jiraiya suspiró. Los niños de hoy en día cada vez son más difíciles de engañar. Minato dijo con impotencia. Sensei, por favor, deje de hacer cosas así de ahora en adelante. Jiraiya lo despachó con un gesto. Eso era para una investigación. ¿No lo entiendes? Material de investigación. Minato se quedó sin palabras. No lo entendía. Tenía novia, y si se atrevía a hacer algo así, probablemente le darían una paliza de muerte. De vuelta a casa, Shinku ya había regresado de su misión. Tras escuchar las palabras de Seiryu, se quedó paralizado un momento. Luego su tono se volvió emocionado y aceleró el habla. ¿Dices que el gran Jiraiya, uno de los Sannin, quiere tenerte como discípulo? Uno de los Sannin. El discípulo del Hokage. Tanto su fuerza como su estatus en Konoha eran de primera categoría. ¿Y quería tomar a Seiryu como discípulo? ¿Cómo podía caer algo tan bueno en su familia? Así es, su familia. Aunque Seiryu no llevara el apellido Yui, ya era parte de la familia Yui. Realmente subestimé la reputación de los Sannin. Al ver la emoción incontrolable de Shinku, Seiryu se quejó en silencio. Normalmente, Shinku era extremadamente serio, y sin embargo, mostraba una emoción tan evidente por esto. Los Sannin realmente tenían un estatus especial en Konoha. Seiryu asintió. El gran Jiraiya me lo dijo personalmente. Padre, ¿los Sannin son realmente tan poderosos como dicen los rumores? Kurenai intervino. Después de ver a Jiraiya en persona, la imagen que tenía de los Sannin ya se había resquebrajado un poco. Frunció los labios y dijo, ¿por qué tengo la sensación de que el gran Jiraiya parece un poco fiable? Sinceramente, le parecía poco fiable. Un pervertido mirón resultaba ser uno de los Sannin de Konoha. Si alguien se lo hubiera dicho antes, nunca lo habría creído. Pero lo había visto con sus propios ojos. Era demasiado poco fiable. ¿Eh? Shinku miró a su hija, sin entender de dónde venía esa impresión. Él veneraba profundamente a los Sannin, así que respondió. Los Sannin son discípulos del Hokage, ninjas de renombre en el mundo shinobi. ¿Cómo podrían ser poco fiables? Kurenai no discutió, solo murmuró suavemente. Su fuerza será real, pero su carácter es otro asunto. Solo Seiryu no oyó sus murmullos. De lo contrario, se habría quejado internamente sin duda. Cada uno de los Sannin tenía sus propios rasgos peculiares. Uno era lascivo, otra adicta al juego, otro obsesionado con los venenos. Shinku tampoco lo oyó. Se volvió hacia Seiryu y preguntó, ¿has confirmado su identidad? ¿Estás seguro de que era el gran Jiraiya? Aunque no creía que nadie en Konoha se atreviera a hacerse pasar por un Sannin, quería asegurarse. Seiryu asintió levemente. El Chunin Minato también estaba allí. No hay error. Minato, ya veo. Pensando en el genio que dominaba la técnica del dios volador y que había realizado misiones con él, Shinku asintió para sus adentros. Si él estaba presente, entonces debe ser el gran Jiraiya. Minato era discípulo de Jiraiya. No cabía duda. Era realmente una gran noticia. Tras una breve pausa, Shinku preguntó, ¿y tú qué opinas? Aunque era el tutor de Seiryu, nunca interferiría en sus propias decisiones. Dejando a un lado su ocasional falta de fiabilidad, Seiryu siempre tenía la mente clara cuando realmente importaba. Seiryu lo pensó un momento.
Es Jiraiya, uno de los Sannin. Su fuerza, estatus e identidad son de primera categoría en Konoha. Convertirme en su discípulo solo beneficiará mi futuro, no lo perjudicará. Dejando todo lo demás de lado, solo la identidad de discípulo de un Sannin es algo con lo que innumerables shinobi solo pueden soñar. Y él mismo es discípulo del Hokage. Esa era la verdad. Convertirse en discípulo de Jiraiya conllevaba inherentemente una identidad poderosa, el linaje Hokage. Desde Senju Hashirama hasta el futuro Uzumaki Naruto, todos los Hokage estaban conectados por lazos de sangre o estrechos vínculos. Sarutobi Hiruzen era discípulo de Senju Tobirama. Namikaze Minato era discípulo del discípulo de Hiruzen. Senju Tsunade era nieta del primer y segundo Hokage, y discípula del tercero. En cuanto al sexto y séptimo, la tendencia del linaje Hokage a la sucesión interna no era ninguna broma. Sin las conexiones adecuadas, ascender a ese puesto era casi imposible. El clan Uchiha había competido por el puesto de Hokage durante generaciones, pero nunca fue tan efectivo como tener un trasfondo de linaje Hokage. Por supuesto, Seiryu no tenía ningún interés en convertirse en Hokage. Ese era un sueño para jóvenes de sangre caliente. Él tenía muchos sueños, pero convertirse en Hokage definitivamente no era uno de ellos. En cambio, con la identidad de discípulo de Jiraiya, quizás no podría campabullir a sus anchas por Konoha, pero ciertamente podría evitar muchos problemas ocultos. «Ves las cosas con mucha claridad», dijo Shinku con admiración. La identidad de discípulo de un Sannin es ciertamente algo con lo que muchos solo pueden soñar. Con este estatus, incluso tienes la posibilidad de convertirte en Hokage en el futuro. Una vez más, Shinku se maravilló de la perspicacia de Seiryu. La familia Yui había tocado el cielo esta vez. Con el talento e inteligencia de Seiryu, había una posibilidad real de que se convirtiera en Hokage algún día. Si eso ocurría, la familia se beneficiaría enormemente. Al oír las palabras de su padre, Kurenai protestó de inmediato. Seiryu no se convertirá en Hokage. Su sueño es abrir una barbacoa al lado de una ramen, ser astronauta, desear la paz en el mundo shinobi, y ahora ha añadido otro sueño: alquilar el bosque de la muerte y vender entradas. ¿Hokage? ¿Qué era eso? Seiryu nunca sería Hokage. No estaba segura de otras cosas, pero en esto estaba absolutamente segura. Seiryu lo decía completamente en serio. Shinku se quedó callado. No lo entendía, pero estaba profundamente impactado. Casi quiso retractarse de lo que acababa de decir. Tos, tos. Shinku aclaró suavemente la garganta, miró a Seiryu de reojo, abrió la boca y solo pudo decir: eso es un buen sueño. Deberías esforzarte. Seiryu se quedó sin palabras. ¿Por qué tenía la sensación de que le estaban consolando sin motivo? Shinku no continuó con el tema de los sueños. Eran ciertamente el tipo de cosas que Seiryu diría. Continuó: en cuanto a este asunto, puedes decidir por ti mismo. No interferiré en tu elección. Seiryu sonrió. Esto es bueno para mí y para nuestra familia. No tengo motivos para rechazarlo. Además, tener un maestro de renombre que me guíe también me ayudará a hacerme más fuerte. Realmente no había motivo para rechazarlo. Seiryu no podía pensar en un solo inconveniente de convertirse en discípulo de Jiraiya. Por supuesto, si pudiera elegir, en realidad preferiría ser discípulo de Tsunade, sin otra razón que es grande, blanca y guapa. A Shinku le torció la boca. ¿Todavía crees que tu progreso es demasiado lento? Los genin normales ya no pueden contigo. Una vez que aprendas las 3 técnicas básicas, puedes solicitar la graduación. El requisito de graduación de la Academia Ninja era poder usar una de las 3 técnicas básicas. Ese estándar era demasiado bajo para Seiryu. Si alguien le enseñara hoy, probablemente lo dominaría mañana. Seiryu hizo un gesto con la mano. ¿Para qué solicitar la graduación? Es demasiado pronto. Ahora no me falta dinero, así que no hay prisa por convertirme en shinobi. Sin embargo, nueva misión recibida. Como un genio reconocido dentro de la Academia Shinobi, deberías actuar como tal. Objetivo de la misión: solicitar la graduación de la Academia Shinobi en el plazo de 1 año. Recompensa de la misión: haz 63, Raik. El tono de Seiryu cambió de inmediato. Bueno, déjame pensarlo de nuevo. La familia Yui estaba celebrando una reunión familiar. Al mismo tiempo, dentro de la oficina del Hokage, 2 personas discutían. Danzo, que en ese momento ejercía como concejal asesor, líder de la raíz y asistente del Hokage, habló sin rodeos en voz baja. Hiruzen, entrégame a Seiryu. Solo dejándolo unirse a la raíz podemos asegurarnos de que no haga nada dañino para Konoha. Solo así podrá convertirse en el Jinchuriki perfecto.
Sarutobi Hiruzen dio una calada a su pipa, exhaló lentamente el humo y rechazó la propuesta. No es apto para la raíz. Sin embargo, su corazón se encogió ligeramente. Él había suprimido deliberadamente la noticia de que Seiryu era descendiente del clan Uzumaki. Muy pocas personas lo sabían. ¿Cómo se había enterado Danzo? Pero la otra parte era el asistente del Hokage y un concejal asesor. Este tipo de información no podía mantenerse en secreto para siempre. Además, ese niño se había vuelto bastante famoso últimamente. Era inevitable que atrajera la atención de personas con segundas intenciones. Tras un largo silencio, Danzo frunció el ceño y elevó ligeramente la voz. Los métodos blandos no funcionarán. La incapacidad de Uzumaki Kushina para controlar perfectamente al 9 colas demuestra que este enfoque ha fracasado. Un Jinchuriki que no puede controlar completamente a su bestia con cola traerá enormes pérdidas a Konoha. Mirando de reojo a su viejo camarada, Hiruzen mantuvo la calma. Es demasiado pronto para decir eso. Kushina es una Uzumaki reconocida por la dama Mito. Sencillamente aún no han madurado del todo. HMPH. Danzo resopló con fuerza. Incluso si lo que dices es cierto, y Kushina puede suprimir al 9 colas en el futuro, solo lo sellará por completo como la dama Mito. Seguirá sin poder ejercer el poder de la bestia con cola. Las bestias con cola son las armas más poderosas. Otras aldeas ya tienen Jinchuriki que pueden controlar su poder. Ya nos hemos quedado atrás. Entrégame a Seiryu. Lo entrenaré para convertirlo en un Jinchuriki perfecto, uno que pueda usar el poder del 9 colas. Debes saber que yo puedo hacerlo. La raíz del problema era el propio Seiryu, un niño que poseía la sangre del clan Uzumaki. Era el candidato más adecuado para el próximo Jinchuriki. Danzo entendía naturalmente lo que representaba un Jinchuriki. Quería que Seiryu, que llevaba sangre Uzumaki, se uniera a la raíz. Para cultivar, desde el principio, un Jinchuriki que pudiera controlar perfectamente el poder del 9 colas. En cuanto a cómo sabía Danzo que Seiryu era del clan Uzumaki, era por la reputación de genio de Seiryu, el color de su pelo y el contacto de Kushina con él. Esa era la deducción. Al oír estas palabras, Hiruzen permaneció impasible. Dio otra calada a la pipa, exhaló y negó con la cabeza. Sé lo que piensas, pero este método no es adecuado para Seiryu. Su talento supera al de Kushina. Él es el futuro de Konoha. Danzo lo interrumpió de inmediato, frunciendo el ceño. Precisamente porque su talento es mayor, solo yo puedo sacarle todo el partido. Ser interrumpido a mitad de la frase hizo que Hiruzen sintiera una pizca de desagrado. ¿Quién era el Hokage aquí? Su tono se volvió más grave. Danzo, yo soy el Hokage. Ahogado por esas palabras, la expresión de Danzo se ensombreció. Quería discutir, pero en ese momento, cualquier palabra parecía débil y sin sentido. El Hokage era el líder de Konoha. Él era solo un asistente y concejal asesor. Hiruzen sonrió para sus adentros, pero no mostró ningún cambio en su expresión mientras decía con calma. No hace falta seguir hablando de Seiryu. Ya tengo mis propios planes. Suprimiendo sus emociones, Danzo habló en voz baja, con el rostro adusto. Sus antecedentes siguen siendo cuestionables. Ha demostrado demasiado talento. Y ese conjunto de problemas, esto simplemente no es algo que un niño de 6 años pudiera. Basta. Esta vez fue Hiruzen quien lo interrumpió. Su expresión permaneció inalterada. Sus antecedentes son limpios. Ya lo he investigado a fondo. Tampoco hay problema con ese conjunto de problemas. Si entendieras el método de resolución, no te dejarías engañar. Además, los genios son todos diferentes. Me recuerda a Orochimaru en su momento. A los genios no se les puede juzgar con estándares ordinarios. Orochimaru también había sido un genio innegable en el pasado, graduándose de la Academia Ninja a los 6 años. Fue descrito una vez como un genio que solo aparecía cada pocas décadas. Desde niño, Orochimaru mostró un talento extraordinario, no solo en ninjutsu, sino también en investigación científica. Algunas de las preguntas que Orochimaru había hecho en aquel entonces, ni siquiera él, como Hokage, podía responder. Lo mismo ocurría con Seiryu. El conjunto de problemas que creó Seiryu era ciertamente difícil, pero una vez que se conocía el método de resolución, de repente quedaba claro cómo podía resolverse. Era una diferencia en el pensamiento y el enfoque. Las preguntas eran demasiado capciosas, casi guiando deliberadamente a la gente por el camino equivocado. La razón por la que otros Chunin no podían resolverlos era porque no se había publicado el método de resolución. Si no se podía cambiar la forma de pensar, resolver esas preguntas sería naturalmente difícil. A los genios no se les puede juzgar con el sentido común.
A los ojos de Hiruzen, el talento de Seiryu era incluso mayor que el de Orochimaru. Esto se debía a que ya se había enterado de la situación de Seiryu a través de Yuishinku. Extraer chakra en poco más de 10 segundos, desarrollar una técnica de aplicación de chakra similar a la fuerza monstruosa y tener compatibilidad natural con las 5 naturalezas elementales. Si eso no era un genio, entonces ¿qué? ¿Se le puede comparar con Orochimaru? Danzo entrecerró los ojos. No esperaba que Hiruzen tuviera al chico en tan alta estima. Incluso mencionó a Orochimaru. Debía haber cosas que él no sabía, cosas que hacían que Hiruzen confiara completamente en el genio del chico. Incluso después de esos conjuntos de problemas, seguía pensando que era normal. ¿Qué más no sabía? Maldita sea. Si él fuera el Hokage. Solo necesitas saber que su talento supera a todos los que has visto, dijo Hiruzen con calma. Así que guarda esas ideas, Danzo. Él es el futuro de Konoha. Ya tiene vínculos aquí. Mientras esos vínculos sean lo suficientemente fuertes, no hará nada dañino para Konoha. Vuelve y reflexiona sobre la voluntad del fuego. Aunque no había conocido personalmente a Seiryu, Hiruzen le prestaba mucha atención. Incluso el asunto de comprar el conjunto de problemas y su solución no fue un capricho. Tenía sus propias consideraciones. El dinero podría ser vulgar, pero era innegablemente útil. La razón por la que el chico quería convertirse en shinobi era para aceptar misiones y mantener a su familia. Era un niño agradecido. Alguien así, si se le trataba bien, devolvería naturalmente ese cariño. Los vínculos formados desde el corazón eran mucho más fiables que el lavado de cerebro o los sellos malditos. Además, aunque su propio hijo a menudo se quejaba de Seiryu cuando llegaba a casa, hablando de pegarle o superarle, todavía lo consideraba un amigo y camarada. Las acciones eran recíprocas, y también los vínculos. Hiruzen creía que Seiryu también veía a su hijo como un amigo y camarada, y que su vínculo se había forjado silenciosamente. HMPH. Llegado a este punto de la conversación, Danzo ya entendía la postura de Hiruzen. No había manera de cambiarla. Especialmente el comentario sobre reflexionar sobre la voluntad del fuego, le desagradó profundamente. Al final, solo resopló con frialdad. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Dicho esto, Danzo se sintió inexplicablemente mucho mejor. Se sacudió la manga y se marchó. Viendo partir a Danzo, Hiruzen simplemente negó con la cabeza y no le prestó atención. Sin su permiso, la otra parte no se atrevería a extralimitarse. Porque él era el Hokage. Había pasado casi un mes desde que Seiryu se convirtió en discípulo de Jiraiya, uno de los Sannin. Ahora era un período de vacaciones de un mes. Durante este tiempo, la Academia Ninja aún no había empezado a enseñar ninjutsu. Eso empezaría el próximo semestre. Por ahora, seguía siendo la etapa de fundamentos. Además de las clases teóricas, la academia enseñaba el uso de diversas herramientas ninja, como shuriken, kunai y etiquetas explosivas, incluyendo sus ventajas, desventajas y métodos de uso. En general, el horario estaba bastante lleno. Sin embargo, aquellos con buen talento y sólidos antecedentes familiares ya habían comenzado a aprender ninjutsu. Muchos estudiantes talentosos ya dominaban las 3 técnicas básicas, como Seiryu, Kakashi, Asuma y Kurenai. Aquellos con aún más talento y mejores condiciones incluso se habían saltado la etapa de las 3 técnicas básicas y habían comenzado a cultivar ninjutsu de rango Deisei. Por supuesto, Seiryu aún no había empezado a aprender otros ninjutsu. No es que fuera negligente. Nunca ignoraría un ninjutsu poderoso. Más bien, tenía otros asuntos que atender. AD4, Byakurai, ya se había replicado con éxito. Sin embargo, Shunpo y Bakudo no Sai, se habían topado con un callejón sin salida. Primero, Shunpo. El principio de Shunpo en sus recuerdos era en realidad muy simple. En el momento del movimiento, la presión espiritual se liberaba en las piernas, y con un juego de pies especial, uno se movía a una velocidad difícil de percibir para el ojo humano, como teletransportándose. En este mundo, la presión espiritual se correspondía con el chakra. El principio era simple, pero la ejecución no lo era. El problema clave era que Shunpo suponía una enorme carga para las piernas, incluso mayor que la de la fuerza monstruosa. La condición física de Seiryu era demasiado débil y sus músculos de las piernas no podían soportar un movimiento tan extremo. Shunpo no era solo una carrera en línea recta. Requería cambios instantáneos de dirección y paradas repentinas durante el movimiento, lo que suponía una tremenda tensión para las piernas. Las limitaciones físicas no podían compensarse solo con talento, y Seiryu se encontró incapaz de realizarlo.
En el mundo de Bleach, aquellos que podían ingresar a la Academia Shin, independientemente de la edad de sus almas y juzgando solo por la apariencia, eran al menos adolescentes. No había nadie tan pequeño como él en sus recuerdos. Además, estos eran dos mundos completamente diferentes con diferentes sistemas de poder. Uno usaba chakra, el otro usaba presión espiritual. Seiryu también poseía un cuerpo físico, a diferencia de los Shinigami, que eran seres puramente espirituales. Las diferencias eran significativas. Debido a esto, Seiryu se encontró estancado cuando se trataba de replicar Shunpo. Lo siguiente era Bakudo no Sai. Este lo frustraba aún más. Su principio era inyectar poder espiritual y presión espiritual en las manos y pies del objetivo, logrando un efecto similar al sellado de su movimiento a través de puntos de presión. Solo era similar, no un verdadero sellado de puntos de acupuntura. La razón era la misma. El principio no era complejo, pero a Seiryu le resultaba difícil reproducirlo en este mundo. Pensándolo más a fondo, si Yaz se manifestaba como ninjutsu, entonces Bakudo debería manifestarse como fuinjutsu. Sin embargo, Seiryu aún no había entrado en contacto con el fuinjutsu. Replicar Kid en este mundo tenía requisitos previos y no podía lograrse de la noche a la mañana. Tumbado en su cama, Seiryu estaba inusualmente relajado hoy y no se levantó temprano. Mirando al techo, no pudo evitar quejarse. Maldita sea, ¿por qué siempre siento que no hay suficiente tiempo? Esto es agotador. Es vacaciones, y sigo pensando en todo esto. Todo es culpa de esa estúpida misión del sistema. Antes, el sistema había emitido otra misión, requiriendo que se graduara de la Academia Shin, es decir, la Academia Ninja, en el plazo de un año. Un año. Si lo recordaba bien, la historia original de Bleach mencionaba que genios como Ichimaru Jin, Itsugaya Tsiri y Shiba Kaien se graduaron antes de tiempo. Desde esa perspectiva, la misión del sistema era en realidad bastante razonable. Después de todo, era un famoso genio de la Academia Shin, alguien que incluso había chocado con la nobleza, y su reputación como genio ya estaba bien establecida. Pero honestamente, Seiryu no estaba muy entusiasmado con la idea de graduarse temprano de los 46 espíritus centrales, la Academia Ninja. ¿Qué edad tenía? A juzgar por este cuerpo, solo tenía 5 o 6 años. Un niño tan pequeño yendo a trabajar. ¿No sabían que el trabajo infantil era ilegal? Además, ahora no le faltaba dinero. Incluso si se graduaba y se convertía en genin, las primeras misiones serían trabajos tediosos y sucios como limpiar alcantarillas o atrapar mascotas perdidas. Y el pago era bajo. No estaba particularmente entusiasmado. Sin embargo, la recompensa de la misión, Raik, le tentaba. Este no era el mundo de Bleach, y la Academia Ninja no era la verdadera Academia Shin. No había manera de aprender Kid aquí. En otras palabras, cualquier recompensa del sistema, independientemente de su fuerza, era única. Raik era también una de nivel relativamente alto. Para ser honesto, esta misión dejaba a Seiryu con sentimientos encontrados. Si no se graduaba, podría seguir haciendo misiones y obtener más recompensas, pero la misión probablemente fallaría y perdería Raik. Si se graduaba, ganaría Raik, pero sería más difícil hacer misiones y obtener más recompensas. De cualquier manera, se sentía como una pérdida. Sin embargo, no podía evitar tomar una decisión, así que solo podía usar este periodo para hacer tantas misiones como fuera posible. De repente, un pensamiento cruzó su mente. Seiryu se sentó y se acarició la barbilla. Espera. El plazo dice dentro de un año. ¿Cuándo empieza a contar el sistema? ¿Desde la matrícula o desde que se emitió la misión? Cuando tenía una pregunta, la hacía. Seiryu consultó inmediatamente al sistema. Quedan 3650 días para el plazo de solicitar la graduación de la Academia Shin en el plazo de un año. Por favor, no te relajes, anfitrión, y completa la misión lo antes posible. Seiryu se quedó helado. ¿Sé cómo? ¿3650 días? No era que sus ojos u oídos funcionaran mal. El sistema estaba roto. Como era de esperar de este estúpido sistema. No solo reconocía mal el mundo, sino que también confundía los números y añadía un cero de más. ¿Dónde se fabricaba esto? Increíble. Por suerte, Seiryu se había encontrado con muchas personas y situaciones absurdas últimamente. Hizo una pausa breve y se calmó rápidamente. La experiencia realmente hacía crecer a la gente. Sistema, ¿estás seguro de que son 3650 días? Este sistema no ha cometido ningún error. Son 3651 días. Seiryu se quedó sin palabras. Incluso apareció un día más. Sistema, ¿cuántos días quedan para el plazo de solicitar la graduación de la Academia Shin en el plazo de un año?
Quedan 10 días para el plazo de solicitar la graduación de la Academia Shin en el plazo de un año. La fecha límite se acerca. Por favor, date prisa, anfitrión, y completa la misión lo antes posible. Sistema, ¿cuántos días quedan para el plazo de la misión? Por favor, no cuestiones repetidamente a este sistema. Este sistema te lo recordará una última vez. Quedan 9.527 días para el plazo de solicitar la graduación de la Academia Shin en el plazo de un año. Por favor, no te relajes, anfitrión, y completa la misión lo antes posible. Seiryu volvió a tumbarse en la cama e hizo un gesto con la mano. Está bien, lo entiendo. Puedes retirarte. 9.527 días equivalían a unos 26,1 años. Seiryu ni siquiera sabía cómo iba a desperdiciar todo ese tiempo. Por suerte, había sido lo suficientemente cauteloso para preguntar. De lo contrario, podría haberse apresurado a graduarse temprano por la ansiedad y haber sufrido una gran pérdida. El sistema era ciertamente poco fiable. Pero eso estaba bien. La poca fiabilidad tenía sus ventajas. Seiryu permaneció tieso en la cama hasta que Kurenai lo llamó para levantarse y comer. Solo entonces salió de la cama. Después de lavarse, en la mesa, Shinku habló con Seiryu mientras comía. No te presiones demasiado. Después de todo, solo tienes 6 años. No hay necesidad de apresurarse a solicitar la graduación. Seiryu había parecido un poco inquieto últimamente. Supuso que podría estar sintiendo presión por la charla sobre la graduación anticipada y convertirse en discípulo del gran Jiraiya. ¿Seiryu estaba bajo presión? Como tutor, sintió que debía aconsejarle. Un niño de 6 años realmente no debería tener tanta prisa. Esperaré hasta que llegue el momento adecuado. Ya no planeo graduarme de la Academia Ninja demasiado pronto, asintió Seiryu. Ahora ya no tenía prisa. La poca fiabilidad del sistema era realmente útil en cierto modo. Quería aceptar más misiones mientras permanecía en la Academia Ninja para ganar más recompensas. Ya que las ofrecían, ¿por qué no aprovecharlas? Oportunidades como esta no se presentaban 2 veces. Este estúpido sistema ni siquiera le daba un paquete de regalo de kit que explicara todos los principios. Si lo hiciera, ¿por qué tendría que preocuparse tanto? Shinku asintió levemente. Así se piensa bien. Kurenai masticó su comida, tragó y su tono se volvió un poco más alegre. Seiryu, ¿de verdad ya no piensas graduarte pronto? Para ser honesta, no quería que Seiryu se graduara demasiado pronto. Todavía quería pasar más tiempo con él en la Academia Ninja. Si Seiryu se graduaba, ¿no se quedaría sola en la escuela? No. Con mi fuerza, puedo graduarme en cualquier momento, así que no hay prisa, dijo Seiryu mientras daba un bocado a la tortilla. Sabía un poco raro. Dulce. Tenía que ser cosa de Kurenai, confundiendo el azúcar con la sal. Últimamente, Kurenai había empezado a tener problemas con la cocina. Cuando le preguntaban por qué, no lo decía. Seiryu no preguntó más. ¿Sería algún secreto de niña? Kurenai hizo un pequeño ruido y cogió una tortilla ella misma. Le dio un bocado, masticó y luego se quedó helada. ¿Por qué está dulce? ¿He confundido el azúcar y la sal? Maldita sea, ¿por qué se parecen tanto estos dos? Cocinar era demasiado difícil, incluso más que las 3 técnicas básicas. ¿Cómo iba a ser una buena esposa en el futuro? No, tenía que esforzarse más. Kurenai tomó una decisión en secreto. Durante las vacaciones, practicaría cocina diligentemente y se esforzaría por convertirse en una buena esposa en el futuro. Seiryu se quedó callado. No era la primera vez. Era demasiado vago para quejarse. ¿Cómo podían parecerse el azúcar y la sal? Sus granos eran claramente diferentes. Shinku solo dio un bocado a la tortilla y no volvió a tocarla. No le gustaba la comida dulce, prefería los sabores salados. Recordando algo, preguntó. Por cierto, Seiryu, ¿cómo han ido las cosas con el gran Jiraiya últimamente? Confiaba en el carácter de Seiryu. No causaría problemas. Aún así, sentía un poco de curiosidad sobre qué le estaba enseñando Jiraiya. Bien, respondió Seiryu, dando otro bocado a la tortilla dulce. No le disgustaban las tortillas dulces. En su vida anterior, le gustaban los dulces. Consideraba herejes a los que solo comían salado. Y comparado con la comida completamente quemada del principio, la cocina de Kurenai ya había mejorado bastante. Continuó. Como el horario de la academia está bastante apretado, no he visto al sensei muy a menudo. Pero hoy me pidió que fuera al campo de entrenamiento 3. En el último mes, habían pasado unos 20 días. Con un día libre cada semana, eso significaba solo 3 domingos.
Quizás porque sabía que Seiryu era estudiante de la Academia Ninja, Jiraiya no lo llamaba a menudo. También necesitaba tiempo para recopilar material, así que no se habían visto mucho. Pero hoy era festivo, y Jiraiya se acordó de él, pidiéndole que fuera al campo de entrenamiento 3. ¿Campo de entrenamiento 3? Shinku recordó que estaba cerca del bosque de la muerte y sonrió. Aún eres joven. Sentar una base sólida es lo más importante. No hay necesidad de apresurarse. Solo ve paso a paso. Lo sé, dijo Seiryu. Después del desayuno, Seiryu se dirigió al campo de entrenamiento 3. Kurenai en realidad quería ir con él, pero por ciertas razones, no insistió y solo pudo quedarse en casa, sintiéndose un poco decaída. Habiendo estado siempre con Seiryu, ahora que no estaba a su lado, se sentía desacostumbrada. No contenta. No solo Kurenai se sentía desacostumbrada. Seiryu también. Sin la charla constante de Kurenai, todo se sentía un poco extraño. Negó con la cabeza y se murmuró a sí mismo. Preguntaré más tarde, a ver si puedo traer a Kurenai la próxima vez. Mientras caminaba, Seiryu de repente escuchó dos voces juveniles que se acercaban por detrás. Sigue así, güey. 5 kilómetros más y podemos comer. Oh, me esforzaré, padre. Esto es la juventud. Seiryu se giró y vio dos figuras con monos verdes, corriendo como locos con las manos, empapados en sudor. La costumbre era realmente algo aterrador. Aunque todavía los encontraba poco convencionales, Seiryu se dio cuenta de que ya se estaba acostumbrando. Les saludó con la mano. Hey, Gui, tío Dui, ¿aún entrenando? Estos dos no eran otros que Mig Dui y Gui. Para construir una buena relación, Seiryu se había encontrado con Dui más de una vez. Había visto al padre y al hijo entrenar muchas veces. Después de varios encuentros, ya no le eran desconocidos. ¿Es Seiryu?, dijo Gui alegremente, todavía boca abajo. Encontrarse con un rival al que quería superar el primer día de vacaciones parecía cosa del destino. Su voz estaba llena de pasión. ¿Quieres unirte a nosotros para una carrera de manos juvenil? Ja. Gui tiene razón, se rió Dui, profundamente complacido con el entusiasmo de su hijo. Esto era la juventud, la vibrante juventud. También invitó a Seiryu. Seiryu, la juventud no debe desperdiciarse. Ven y únete a nuestro apasionado entrenamiento. En la Academia Ninja, Seiryu era el típico hijo de los demás, del que hablaban los adultos. Dui también estaba muy contento de que su hijo tuviera un amigo y objetivo tan sobresaliente. Esto era la juventud. Estaba emocionado. Seiryu negó rápidamente con la mano. No, Gui, tío Dui. Hoy tengo algo que hacer. Quememos nuestra juventud juntos otro día. Qué lástima, dijo Gui con pesar. En realidad, había querido aprovechar esta oportunidad para competir con Seiryu. Pero al oír a Seiryu decir otro día y quemar nuestra juventud, sus ojos se iluminaron. Esbozó una brillante sonrisa, su tono lleno de emoción. Entonces compitamos la próxima vez. A Seiryu le torció la boca. Sí. La próxima vez. Sin falta. Dui se conmovió de nuevo, con lágrimas rodando por su rostro. Estaba profundamente conmovido por la juventud de los dos niños. Secándose las lágrimas, dijo emocionado. Esto es la juventud. Gui, Seiryu, sois increíbles. Tener amigos y rivales que os animen así significa que no habéis desperdiciado vuestra juventud. Gui también estaba llorando, con la sangre hirviendo como si tuviera una fuerza infinita. Padre, continuemos. Lo he decidido. Si no corro 10 kilómetros con las manos, no desayunaré. Siento que tengo energía ilimitada ahora. Oh. Entonces correré 15 kilómetros con las manos. También necesito quemar mi juventud. Pasión para siempre. Padre, yo tampoco perderé. Bien hecho, Gui. Padre e hijo estaban a punto de abrazarse en un momento de vínculo apasionado. Viendo a padre e hijo alejarse corriendo mientras hacían el pino, Seiryu se quedó clavado en el sitio durante un largo rato, conteniendo una enorme queja que no sabía cómo expresar. Al final, solo pudo soltar una frase. Konoha realmente está lleno de talentos ocultos. Ya pensaba que yo era trabajador, pero comparado con ellos, todavía me falta un poco. Las 8 puertas realmente no son algo que la gente normal pueda entrenar. Seiryu soltó un largo suspiro. Aunque las 8 puertas eran extremadamente poderosas, el esfuerzo requerido en las primeras etapas era simplemente demasiado intenso, y las condiciones eran demasiado duras. Realmente no era algo que la gente normal pudiera soportar. Ya que mi físico me impide usar Shunpo libremente, necesito dedicar más tiempo a hacer ejercicio para mejorar mi condición física. Eso sería matar 2 pájaros de un tiro. También necesito encontrar tiempo para estudiar esgrima.
Después de completar esa otra misión, me pregunto qué efecto tendrá mejorar mi talento Akuda. Pensándolo bien, realmente tengo muchísimas cosas que hacer. No puedo dividirme en varias personas. Seiryu se dio cuenta de repente de que había muchas cosas que quería hacer y no podía encargarse de todo solo. Maldita sea. Seiryu se golpeó la frente, casi abofeteándose a sí mismo. Casi lo olvido, este mundo tiene el jutsu clon. ¿Cómo pude olvidar algo así? ¿Cómo podía olvidar un jutsu tan conveniente? Sin duda, tenía que ser culpa del sistema por no recordárselo. Después de echarle toda la culpa al sistema, Seiryu se sintió inmediatamente renovado. Definitivamente no era su problema. Era problema del sistema. Ni siquiera le recordó un ninjutsu tan conveniente. Verdaderamente poco fiable. Sin demorarse más, Seiryu se dirigió directamente al campo de entrenamiento 3. Poco después, llegó. Ya había gente allí. Jiraiya y Minato. A juzgar por los cráteres dispersos en las rocas y el suelo circundantes, los dos todavía estaban en proceso de desarrollar y perfeccionar el Rasengan. Seiryu se acercó y los saludó. Sensei, hermano mayor. Al ver al discípulo que acababa de tomar, Jiraiya se rió a carcajadas. Seiryu, ya estás aquí. Acércate. Minato también saludó suavemente con la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte, Seiryu? Había estado fuera en misiones últimamente y solo había regresado a Konoha ayer, así que hacía un tiempo que no veía a su hermano menor. Tras intercambiar algunos saludos, Seiryu miró a Jiraiya y preguntó, «Sensei, ¿necesitaba algo de mí hoy?» Jiraiya se rascó la cabeza y se rió con incomodidad. «No es nada serio. Solo quería que vinieras a echar una mano». Seiryu se quedó helado. ¿Echar una mano? Un momento. ¿Qué clase de problema no podía resolver Jiraiya, uno de los Sannin, que necesitaba la ayuda de un niño pequeño como él? ¿Se suponía que debía hacer guardia mientras Jiraiya espiaba? Es así, intervino Minato con una sonrisa. Seiryu, tienes un excelente talento para el ninjutsu. Como sabes, mi maestro y yo estamos desarrollando y perfeccionando un nuevo ninjutsu. Queríamos que nos dieras algunas sugerencias. Quizás podamos obtener algo de inspiración de ti. El talento de Seiryu para el ninjutsu era incuestionable. Ya había desarrollado y perfeccionado una variación de la fuerza monstruosa basada en la técnica de Tsunade. Este nuevo jutsu, desarrollado a partir del concepto de la bola de bestia con cola, había estado estancado en un punto muerto durante mucho tiempo. Quizás Seiryu podría aportar algo. ¿Ofrecer inspiración? La expresión de Seiryu se volvió extraña. ¿Querían que les ayudara a desarrollar y perfeccionar el Rasengan? ¿No era como darle una almohada cuando tenía sueño? Estaba extremadamente interesado en el Rasengan. Además, conocía los principios completos, incluyendo todas sus variantes posteriores. Recordaba claramente cada una de las bolas que Naruto había formado. Seiryu mostró interés, pero aún así habló con modestia. Este es un jutsu que usted y el hermano mayor están investigando, Sensei. Si ni ustedes dos lo han perfeccionado todavía, no estoy seguro de poder ser de mucha ayuda. Jiraiya se rió a carcajadas. Jajaja. Cuanta más gente, más ideas. En verdad, no esperaba realmente que Seiryu aportara algo sustancial. Él y Minato llevaban bastante tiempo desarrollando este jutsu sin grandes avances, y ambos eran shinobi excepcionales. Seiryu tenía talento, pero incluso los genios tenían límites. Desarrollar esa variación de la fuerza monstruosa probablemente fue una coincidencia afortunada. Muchos ninjutsu se creaban puramente por casualidad. Lo mismo ocurría con cómo había firmado un contrato con el Monte Miboku y aprendido las artes sabias. Eso también fue debido a una coincidencia. La razón principal por la que llamó a Seiryu esta vez era para fortalecer su relación. Maestros, estudiantes, hermanos mayores y menores debían interactuar más a menudo. Ya que Seiryu estaba de descanso, decidió aparecer y mantener su presencia como maestro. En cuanto a enseñarle a Seiryu nuevos ninjutsu, aún era demasiado joven. La fuerza de un shinobi debía construirse gradualmente. Seiryu preguntó con curiosidad. Entonces, ¿por qué no le pidieron a la Jnin Kusina que viniera también? Minato se rascó la cabeza con incomodidad. Porque estoy desarrollando este jutsu para Kusina. Quiero darle una sorpresa cuando esté completamente terminado. Esa era una razón. Otra razón era que el estatus de Kusina era especial. Como Jinchuriki, no podía salir casualmente de la barrera de sellado. Incluso su tiempo libre semanal solo significaba que no estaba siendo vigilada por el Anbu. No significaba que pudiera salir de la barrera. Para salir de ella, aún necesitaba el permiso del tercer Hokage.
El campo de entrenamiento 3 ya estaba fuera de la barrera. Seiryu se quedó sin palabras. ¿Pero Kusina no sabía que Minato estaba desarrollando el Rasengan? Un momento. ¿Por qué esto le resultaba tan familiar? ¿No era similar a la trama de la historia de Minato? Seiryu sintió que le dolían un poco las muelas. Hermano mayor, su relación con la Jnin Kusina es muy buena. Pero déjeme decirle algo, las chicas son muy sensibles. Si le oculta algo así, ella podría pensar que le está escondiendo algo. Minato se sobresaltó. ¿Eso crees? No había pensado tan lejos. La situación de Kusina era especial. Por ser Jinchuriki, rara vez tenía tiempo libre. Ocultarle esto realmente podría hacerle darle muchas vueltas. Y lo más importante, en realidad le tenía un poco de miedo a Kusina cuando se enfadaba. Inmediatamente se le formó un sudor frío en la frente. Jiraiya miró a Seiryu con extrañeza, luego negó con la cabeza y se rió entre dientes. ¿Realmente entiendes los sentimientos de las chicas, chico? Con tu aspecto también, no sé a cuántas chicas acabarás haciendo daño en el futuro. Seiryu se quedó sin palabras. ¿Cómo podía un pervertido famoso decirle algo así a un guerrero de corazón puro del amor verdadero como él? Eso era realmente raro. No queriendo continuar con este tema que claramente era una calumnia contra él, Seiryu fue al grano. Sensei, hermano mayor, ¿qué ninjutsu están investigando? Decidió sincerarse con Kusina después de regresar. Realmente no quería experimentar la fuerza del puño de la pimienta roja de sangre caliente. Al oír la pregunta de Seiryu, Minato volvió a la realidad y explicó con una sonrisa. Es un ninjutsu que no requiere sellos manuales. La inspiración para esta técnica me vino cuando vi a una bestia con cola usar una bola de bestia con cola en el campo de batalla. Seiryu fingió una repentina comprensión. ¿Ninjutsu sin sellos manuales? ¿Así que no necesitas formar sellos en absoluto? Como mi puño de fuerza monstruosa, puedo usarlo sin sellos manuales. Minato asintió con una sonrisa. Así es. Esta nueva técnica puede usarse sin sellos manuales. Déjame demostrártela, Seiryu. Retrocede un poco. Todavía está incompleta, así que puede ser un poco peligrosa. Después de que Seiryu retrocediera, Minato comenzó la demostración. Zumbido, zumbido, zumbido. Minato agarró su muñeca derecha con la mano izquierda, extendiendo los dedos de la mano derecha. A medida que el chakra se acumulaba, una esfera de chakra giratoria comenzó a formarse en su palma. La rotación agitaba el aire a su alrededor, pero la esfera permanecía inestable. Su forma se distorsionaba y el chakra empezaba a descontrolarse. ¡Bang! Justo cuando estaba a punto de explotar, Minato la presionó contra el suelo. Se formó un cráter en espiral en el lugar donde cayó, con tenues hilos de humo blanco elevándose. Mirando el daño dejado por el Rasengan, Seiryu reflexionó. ¿Esto es todo lo que puede hacer por ahora? Había poder, seguro. Estaba más o menos a la par con el Rasengan incompleto que Naruto había formado por primera vez en el recuerdo de Seiryu. Pero a diferencia de Naruto, a quien solo le faltaba el paso final, Minato lo estaba desarrollando desde cero. Para la época de Naruto, el Rasengan ya estaba completamente desarrollado, con un método de entrenamiento establecido. Desarrollarlo solo desde cero era obviamente mucho más difícil. Sin el enfoque correcto, solo formar la esfera podía llevar muchísimo tiempo. Jiraiya negó con la cabeza. Todavía no puede tomar forma. Es inestable. Con tu control de chakra, Minato, eso no debería ser el problema. ¿Cuál es exactamente el problema? Es difícil de controlar. Mantener la rotación ya es muy difícil, y el poder no es suficiente. Minato sacudió la mano derecha. No se estabilizaba. Solo mantener la rotación del chakra era difícil, y la producción no era lo suficientemente fuerte, lejos del resultado que había imaginado. Luego, volviéndose hacia Seiryu, Minato sonrió. Seiryu, ¿qué opinas de la técnica? ¿Puedes captar su principio básico? He captado algo, asintió Seiryu, metiéndose en su papel de plagiador del mundo ninja. Habló con elocuencia. Aunque no sé realmente qué es una bola de bestia con cola. Pero esta técnica que desarrolló, hermano mayor, se basa en usar la fuerza de desgarro generada por el chakra que gira a alta velocidad como ataque, ¿verdad? Nunca imaginé que el chakra pudiera usarse así. Es realmente abrir los ojos. Mientras hablaba, Seiryu incluso lo intentó. Zumbido, zumbido, zumbido. Gracias a su excelente control de chakra, una esfera de chakra giratoria se formó rápidamente en su mano. Pero después de solo un segundo, desapareció con un pop. Seiryu fingió sorpresa. Realmente es difícil. Solo duró un segundo. En verdad, ya lo había probado una vez antes.
Pero no había seguido el método original para entrenar adecuadamente. Solo había arañado la superficie y no profundizó. Después de todo, tenía tantas cosas que quería hacer últimamente, que era difícil mantener el ritmo de todo. Sin embargo, al ver el breve destello de la esfera de chakra en la mano de Seiryu, Jiraiya y Minato abrieron los ojos con asombro. Un momento, ¿qué? Seiryu solo echó un vistazo y ya entendió el principio. Su primer intento ya tenía buena pinta. ¿Acaso tenías un Sharingan que te permitía copiar ninjutsu o algo? Ni siquiera había desarrollado completamente la técnica, y solo él y su maestro conocían su principio. Definitivamente era la primera vez que Seiryu la veía. Y sin embargo, entendió la mecánica de inmediato e incluso intentó replicarla. Aunque solo duró un segundo, fue un golpe para la visión del mundo de Minato. ¿Cómo está cableado tu cerebro, chico? Jiraiya también estaba atónito. Este nuevo discípulo suyo no era una persona común. En cuanto a personalidad, era servicial y valiente, capaz de enfrentarse a un mirón, mostrando un fuerte sentido de la justicia. En cuanto a talento, había desarrollado su propia versión del puño de fuerza monstruosa. Y ahora, acababa de captar el concepto de su jutsu aún incompleto después de verlo una vez. No, esto no era normal. Seiryu lo desestimó con un gesto. Solo soy de carne y hueso, quizás un poco más listo que la media. Continuó. Hermano mayor, ¿podría explicar el principio completo de este jutsu? Creo que esta técnica sería muy adecuada para shinobi con grandes reservas de chakra, y sería especialmente efectiva para shinobi de tipo velocidad. Minato asintió. Adivinaste bien. Esta técnica está hecha a medida para shinobi con mucho chakra y para aquellos que se especializan en velocidad. El principio básico no es demasiado complejo. Rotación, compresión. Así que eso es todo. Rotación de alta velocidad, compresión, condensación, enfoque. Seiryu asintió con frecuencia mientras absorbía la explicación de la mecánica del Rasengan. Finalmente, no olvidó ofrecer un cumplido. Como era de esperar del hermano mayor. Poder desarrollar algo así si se completa, esta será definitivamente una técnica extremadamente poderosa. Minato se rió entre dientes. Después de todo, está modelada a partir de la bola de bestia con cola. Si resultara débil, sería bastante decepcionante. Seiryu respondió con honestidad. Es cierto. No sé realmente qué es una bola de bestia con cola, pero definitivamente suena poderosa. Bien, basta de halagos a tu hermano mayor. Jiraiya lo miró de reojo. ¿Qué edad tenía este chico, para ser ya tan bueno halagando? ¿Era eso realmente una habilidad que alguien de su edad debería tener? Aún así, Jiraiya ya no lo subestimaba. Preguntó. Entonces, ¿qué ideas tienes para perfeccionar esta técnica? Seiryu se quedó sin palabras. ¿A qué se refería con halagos? Claramente solo estaba intentando crear buen ambiente. ¿A quién no le gusta un poco de reconocimiento? En cuanto a las mejoras, por supuesto que tenía algunas. Era el plagiador del mundo ninja, después de todo. Seiryu lo pensó un momento y luego dijo. Sí tengo una idea. Hermano mayor, el problema es que no puede estabilizar la rotación del chakra. Entonces, intente usar un clon de sombra. Haga que el clon se concentre en mantener la rotación del chakra, mientras que el original maneja la compresión y el enfoque. Así podría ser más fácil de formar.